Es el asesino en serie más infame de todos los tiempos. Jack el Destripador sembró el terror en las callejuelas del Londres victoriano, apuñalando y mutilando a sus víctimas. Han pasado más de 100 años y el Destripador no ha sido aún identificado. Gracias a las modernas técnicas de perfil criminológico, están apareciendo indicios que podrían reabrir el caso. Recreando las escenas del crimen y rastreando archivos para seguir la pista del sospechoso que casi se había perdido, abrimos el expediente misterio de Jack el Destripador. Expediente Misterio, Jack el Destripador. Entre los años 1888 y 1891, 11 mujeres fueron asesinadas en la famosa zona de Whitechapel del este de Londres. 5 de los asesinatos presentaban las mismas terroríficas similitudes y fueron atribuidos al mismo asesino. Todas las víctimas eran prostitutas. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Liz Stride, Catherine Eddowes y Mary Kelly. Esta ronda intensiva de asesinatos de las trabajadoras de la calle dio comienzo en agosto y terminó en noviembre, y acabó tan bruscamente como había empezado. Con el paso de los años, se presentaron muchas teorías sobre quién podía ser el asesino, desde los masones hasta un médico real e incluso uno de los nietos de la reina Victoria. Pero a pesar de que los 5 asesinatos han sido reexaminados cientos de veces, los investigadores creen que todos ellos pueden dar aún indicios sobre la identidad del culpable. Pat Brown está aplicando técnicas de perfil criminológico del siglo XXI para el caso del Destripador. El perfil criminológico nos permite actuar de manera científica en el examen de las evidencias físicas y de conducta, para después determinar exactamente qué ocurrió en la escena del crimen y qué tipo de persona cometió los asesinatos. Los asesinatos comenzaron el 31 de agosto de 1888. Mary Ann Nichols fue hallada en Bucks Row, en una calle frente al London Hospital. Le cortaron el cuello y la apuñalaron varias veces en el bajo vientre y el torso. Parecía un crimen sin motivo, pero la perfiladora Pat Brown cree que la ubicación puede indicar algo sobre el asesino. El London Hospital trataba a mucha gente con sífilis y tenía una sala de emergencias para ellas, de modo que no es extraño que la víctima estuviese cerca del hospital. La sífilis abundaba en Londres y en Whitechapel, lugar predilecto de las prostitutas de la época y de los obreros extranjeros. El profesor Bob Peckett es psiquiatra forense. Jack el Destripador podría haber padecido una enfermedad de transmisión sexual como la sífilis. Indudablemente, la sífilis era una enfermedad endémica entre la comunidad de la zona del este de Londres y no solo la padecían las prostitutas. En 1880 la sífilis no tenía cura. Acababa provocando locura y la muerte del afectado. Es posible que Jack hubiese ido al hospital para un tratamiento para la sífilis y saliera muy frustrado. La prostituta Mary Ann Nichols era un objetivo fácil para desatar su furia. La segunda víctima mortal, Annie Chapman, fue encontrada 9 días más tarde, el 8 de septiembre, a menos de 1 kilómetro, en la calle Hanbury. Como Nichols, era una prostituta de mediana edad. Y como a Nichols le habían cortado el cuello. Pero cuando la policía examinó el cuerpo de Chapman, averiguó que la habían abierto en canal y le habían extirpado el útero. Un cuerpo descuartizado es muy perturbador.
Los hombres que cometen ese tipo de delitos se llevan un trofeo como recuerdo para sentirlo cerca, para tener una conexión táctil, física y sensual con el crimen y su víctima. Pero extirpar el útero de una mujer es muy poco frecuente. En este caso, el asesino basó su trabajo en el apuñalamiento y la mutilación para descuartizar todas las partes del cuerpo y llevarse el órgano más representativo de la feminidad, el útero. El asesinato de otra trabajadora de la calle conmocionó a la nación. La prensa dio gran publicidad a la historia. Inmediatamente se creó una conexión entre el asesinato de Annie Chapman y el caso de Nichols. Aunque el término asesino en serie no fue utilizado hasta el año 1930, los periodistas hablaban del asesino de masas de Whitechapel y la histeria cundió entre la gente. Algunos reporteros incluso escribieron cartas falsas supuestamente enviadas por el asesino para incrementar la tirada de los periódicos. Una de ellas, enviada el 25 de septiembre, le pondría nombre al asesino. Es la prensa quien le llamaría Jack el Destripador, debido a la mutilación característica que infligía a sus víctimas. 3 días después de publicarse la carta, el pánico en Whitechapel alcanzó límites sin precedentes, con el hallazgo de 2 prostitutas más masacradas en una misma noche. Elizabeth Stride fue asesinada 1 hora antes de que degollara a Catherine Eddowes. Y existía la creencia general de que unas personas que se dirigían a un club social cercano casi habían sorprendido al asesino, que abandonó a la víctima y se ensañó con Catherine Eddowes. Aun cuando Elizabeth Stride no fue mutilada, la escena del crimen todavía puede ofrecer pistas clave para los criminólogos perfiladores. Stride fue asesinada en la misma puerta del International Working Men's Educational Club de la calle Berner. Lo interesante es que los asesinos en serie a menudo matan donde se encuentran en ese momento. Aquella noche, en el club se celebraba una conferencia sobre judaísmo y socialismo. Si Jack hubiera asistido a la reunión de aquella noche, lo que se dijera allí podía haberlo alterado. Así que es posible que al salir estuviese furioso y pensara, la sociedad me ha tratado muy mal, y viera a la prostituta y la atacara. Pat Brown cree que se pueden encontrar más pistas sobre la identidad del destripador en la escena de su segundo asesinato, cometido la noche del 30 de septiembre en la persona de Catherine Eddowes en la Plaza Mitre. La gente pregunta si hay alguna razón por la que los criminólogos perfiladores van al lugar del crimen, y sí la hay. Aunque esto pasó hace muchos años y esta no es la escena original del crimen, podemos ver lo suficiente como para entender por qué Jack escogió este lugar. Desde este punto veía enteramente aquel paisaje y si se acercaba algún policía. El asesinato de Eddowes fue realmente espantoso. La degollaron, la destriparon y por primera vez destrozaron la cara de la víctima a navajazos. Algunos expertos dicen que esto demuestra que la rabia de Jack iba en aumento, pero Pat Brown tiene otra perspectiva de cómo se desarrollaron los hechos. La colocó contra esta pared porque quería cortarle el cuello y no quería mancharse de sangre. Estaba intentando estrangularla. Quería golpearla para dejarla inconsciente. Pero en cambio lo que ocurrió fue que ella empezó a forcejear. Movía la cabeza y él, con el cuchillo en la mano, trataba de controlarla. Y al final lo hizo. Ella perdió el conocimiento y entonces le cortó el cuello. Lo que vemos al girar la cabeza son las heridas de la cara. Así que lo más probable es que todas las heridas del rostro se produjeran al forcejear mientras intentaba tirarla al suelo. Finalmente, Catherine murió, pero Jack todavía no estaba satisfecho. Por segunda vez, el destripador extirpó el útero de la difunta. Jack desapareció momentos antes de que la policía descubriera a Eddowes. Pero dejó 2 pistas más.
un trozo del delantal de Eddowes que fue descubierto en una calle contigua y unas palabras escritas con tiza en una pared. En el momento se pensó que eran pintadas antisemitas. No fueron asociadas al destripador y para no incitar a la violencia racial fue inmediatamente retirada por la policía. Pero un examen reciente de aquellas palabras anotado en los informes policiales del día revela que podía haber sido perfectamente obra del asesino. Donald Rambelow ha escrito mucho sobre el caso del destripador. La frase en la pared de la calle Goldstone, lo que estaba escrito en el vano de la puerta, eran las palabras: «Los judíos son los hombres a quienes se culpará de todo». Mi opinión es que fue Jack. Fue escrito por Jack el Destripador. Era un mensaje. Se encontró el delantal manchado de sangre de Catherine Eddowes. Así que yo creo que el mensaje fue escrito por Jack el Destripador. La incapacidad de sentir remordimientos y aceptar la culpa es típico de los psicópatas. La reunión que hubo aquella noche en el club de trabajadores podía haber enardecido la sensación de injusticia que dominaba a Jack. El incidente de Stride tuvo lugar en la puerta de un club particular en el cual se iba a celebrar aquella noche una reunión entre judíos. Si Jack se encontraba allí y se sintió afectado, podía ser que estuviera irritado y quisiera hacérselo pagar a la sociedad. Y pensó: el mundo me culpa por todo, me están acusando injustamente. Y por eso escribió aquello en la pared. Pat Brown está de acuerdo con Rambelow en que fue el asesino quien escribió aquellas palabras. Cree que los errores gramaticales y de ortografía concuerdan con el deterioro cerebral de Jack debido a la enfermedad venérea. Creo que se debía a la pérdida de sus habilidades cognitivas. Escribió aquello por la sífilis que padecía y por la rabia que sentía. El asesinato de Liz Stride en la puerta de una reunión de judíos y el escrito en la pared llevan a Pat a creer que el destripador pudo ser un comerciante judío. Pero la religión es tan susceptible ahora como en 1888. Los asesinos en serie son de todas las razas. Pueden ser blancos, negros, hispanos, pueden ser de cualquier lugar, porque las psicopatías no afectan a un solo tipo de personas. Así que, en este caso en particular, creo que Jack el Destripador era judío, pero el hecho de ser judío no significa que todos sean como Jack el Destripador. El perfil de Pat Brown está tomando forma. Un comerciante judío que padecía una enfermedad que producía degeneración del cerebro. Después de 4 terroríficos asesinatos, la presión pública era inmensa. Pero el clima de terror se intensificaría aún más. El 9 de noviembre, 6 semanas después del doble asesinato de Elizabeth Stride y Catherine Eddowes, cuando parecía que la orgía de muerte de Jack había llegado a su fin, la prostituta Mary Kelly, de 25 años de edad, fue despedazada a cuchilladas en su cama. Pero la naturaleza del crimen lleva a los criminólogos a plantearse si fue cometido por el mismo hombre que quitó la vida a las otras 4 víctimas. Este caso en particular es muy diferente de los otros 4. Te cuestionas si es la misma persona. Los otros 4 crímenes se cometieron en la calle. Este fue en una habitación. Los otros 4 fueron cometidos en solo unos minutos. Pero con este, el asesino se tomó su tiempo. El asesinato de Kelly tuvo lugar en un interior, y aunque la escena del crimen ya no existe, se ha recreado con la ayuda de las fotografías y los informes policiales, y Pat Brown deduce que probablemente la víctima conocía a su asesino. Lo que me parece interesante es la ropa sobre la silla. Esto es la ropa de Mary Kelly, que estaba perfectamente doblada. Pero si Mary Kelly había entrado con un cliente, no era Jack. Jack normalmente actuaba muy deprisa. A Jack le encanta balanzarse, agarrar a la mujer y matarla en segundos. De ser él, es raro que la ropa estuviera doblada sobre la silla. De cualquier forma, ella se desnudó mientras el hombre esperaba pacientemente. Luego se metieron en la cama y entonces la mató. O tal vez estaba vestida. Alguien llamó a la puerta. Le dejó pasar porque le conocía y algo fue mal y la mató. Kelly fue vista con vida por última vez a las 2 de la madrugada. Ciertos testigos declararon que aquella noche la habían visto con 2 clientes. Por cómo estaban su ropa y sus botas en la habitación, parecía que estuviera a punto de irse a la cama, pero no se fue a dormir.
Los puntos muestran la ubicación de las partes del cuerpo de Mary. Debajo de su cabeza había un pecho, un riñón y el útero. El hígado estaba entre los pies, el bazo sobre la cara. En la mesa hay un montón de carne del abdomen y los muslos. El punto negro representa el corazón, que no se halló nunca. La cara de Kelly estaba horriblemente desfigurada. Prácticamente era irreconocible. Sus facciones mutiladas refuerzan la teoría de Pat Brown de que conocía al asesino. El asesino le había cubierto la cara con una sábana que tenía varios cortes. Si conocía a Mary, no quería verle el rostro mientras le hacía aquello. Así la mutilaba sin ver a quién se lo estaba haciendo. Los periódicos habían descrito cómo Jack había acuchillado la cara de su anterior víctima, Catherine Eddowes. Este nuevo crimen sería difundido con todo tipo de detalles. El útero de Mary también aparecía en la escena. Este es el órgano que Jack más apreciaba y el que se llevaba casi siempre. Creo que los 4 crímenes de las calles fueron cometidos por Jack el Destripador. Pero este, el de Mary Kelly, fue obra de otra persona y lo hizo de forma que se le atribuyese a Jack. Hay una diferencia importante entre el asesinato de Mary Kelly y las otras 4 víctimas atribuidas al Destripador. Y eso pudo entorpecer las investigaciones de la policía para estudiar los crímenes e identificar al asesino. Los informes policiales de los primeros asesinatos indicaban que por la forma en que los cuerpos habían sido mutilados, el Destripador podía ser un carnicero. Mientras que el informe de la autopsia de Kelly señalaba que su asesino no tenía conocimientos de anatomía, y la policía perdió el rastro del asesino. Siempre he creído que fue alguien como un carnicero o un matarife, porque conocen la técnica para extraer órganos. ¿Quién podría ir tranquilamente por la calle con la ropa manchada de sangre como no fuera un carnicero? Siguiendo esta línea de investigación, había un sospechoso que se les escapó a los investigadores. Un hombre que la policía estaba buscando en aquel momento, pero que se les escapó. Cuando me dedico a observar a todos los posibles sospechosos que tenemos, me llama mucho la atención un hombre llamado Jacob Levy. Jacob Levy era carnicero y comerciante judío. Jacob coincide con el perfil de Pat Brown sobre la raza y la profesión del Destripador, pero también encaja con otra teoría que la policía utiliza para solventar crímenes modernos. Las técnicas de perfil geográfico dicen que el asesino vivía dentro del área de los asesinatos. Jacob Levy vivía en la calle Fieldgate y después se mudó a una carnicería de la calle Middlesex. Ambas están en la zona de actuación del Destripador. Tienes una carnicería y la llave para entrar cuando quieras. Está en la calle Middlesex, en el centro de la zona donde se cometen los crímenes. Abres la carnicería para esconder tus tesoros, luego te lavas y te vas a casa. Un análisis de la declaración proporcionada por su mujer sugiere que era un perturbado mental. Su mujer dijo, sí, puede ser él. Tenemos problemas, el negocio le va mal. Ya no se ocupa de nada. Va deambulando por las calles durante toda la noche. No sabemos dónde está. Antes de los crímenes, Levy había estado en la cárcel por robar carne a su jefe. Parece un delito menor, pero los psiquiatras creen que podría ser otro indicador. Había otras señales. Tal vez mentía sin razón aparente o engañaba a la gente en cosas sin importancia. Tal vez era deshonesto en detalles insignificantes. Puede que robara pequeñas cantidades a sus compañeros. Y ahora, las investigaciones han descubierto también que Jacob Levy tenía una enfermedad venérea. Era un hombre casado con hijos que tenía sífilis. El certificado de defunción de Jacob confirmó que murió de sífilis, que pudo contraer en las calles de Whitechapel. La sífilis le quitó la vida en 1891, 2 años después de los crímenes del Destripador. En su último informe médico, declaró que oía ruidos extraños y que se veía obligado a hacer cosas inmorales.
Escuchar ruidos o voces que te impulsan a actuar es un síntoma de psicosis de la última etapa de la sífilis. Y la sífilis también pudo ser una razón por la que la cuarta prostituta, Catherine Eddowes, fuese la última víctima del destripador. En su estadio final, la enfermedad pudo haberle privado de la capacidad de llevar a cabo los ataques de forma efectiva. Pero hay otra posible razón por la que pudo dejar de matar tan repentinamente. Un compañero comerciante judío llamado Joseph Hayam Levy fue testigo ocular. Joseph Levy fue uno de los 3 hombres que vieron a Eddowes con su asesino. Parecía que no servía de mucho. Dijo que no podría identificar a nadie. Pero cada vez que hablaba, daba la impresión de que sabía mucho más de lo que decía. Es muy curioso que Joseph Hayam Levy no quisiera describir al hombre que podía ser Jack el Destripador. Yo creo que probablemente lo conocía y que era Jacob Levy, porque ambos eran carniceros y trabajaban juntos. La carnicería de Joseph Levy está a solo 55 metros de la del sospechoso. Joseph no dijo demasiado, pero proporcionó una interesante información a la policía que ahora parece apuntar a su colega. Joseph Levy dijo una cosa importante sobre Jack el Destripador, que era 8 centímetros más alto que la víctima, Catherine Eddowes. Jacob Levy medía 1,72 m y la víctima, Eddowes, medía 1,51 m. Joseph calculó una diferencia de 8 centímetros, menor que la proporcionada por otros testigos oculares, pero estos proporcionaron alturas exactas que son más difíciles de calcular. Pero su descripción concuerda con la de Jacob. Como han revelado recientemente los investigadores, también encaja con muchos de los criterios que los perfiladores de crímenes modernos esperarían encontrar en Jack. Estoy completamente segura de que estoy en lo cierto. Jacob Levy era Jack el Destripador y cometió los 4 crímenes de las calles. Todas las pruebas lo señalaban a él más que a otros. Este nuevo candidato a destripador tenía el móvil perfecto si contrajo la sífilis a través de las prostitutas. Él también vivía en el lugar de los crímenes. Tenía una tienda cerca de donde cometía los crímenes y podía limpiar y esconder los órganos. Su certificado de defunción demuestra que su enfermedad estaba tan avanzada que podía diagnosticársele una psicopatía clínica. Y era un comerciante judío, hábil con el cuchillo y con conocimientos básicos de anatomía. Las pruebas podrán dar un interesante giro al caso y determinar que Jack el Destripador era Jacob Levy, el carnicero de Whitechapel. Expediente Misterio. Jack el Destripador. Entre los años 1888 y 1891, 11 mujeres fueron asesinadas en la famosa zona de Whitechapel del este de Londres. 5 de los asesinatos presentaban las mismas terroríficas similitudes y fueron atribuidos al mismo asesino. Todas las víctimas eran prostitutas. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Liz. Es el asesino en serie más infame de todos los tiempos. Jack el Destripador sembró el terror en las callejuelas del Londres victoriano, apuñalando y mutilando a sus víctimas. Han pasado más de 100 años y el destripador no ha sido aún identificado.
Gracias a las modernas técnicas de perfil criminológico, están apareciendo indicios que podrían reabrir el caso. Recreando las escenas del crimen y rastreando archivos para seguir la pista del sospechoso que casi se había perdido, abrimos el expediente misterio de Jack el Destripador. Stride, Catherine Eddowes y Mary Kelly. Esta ronda intensiva de asesinatos de las trabajadoras de la calle dio comienzo en agosto y terminó en noviembre, y acabó tan bruscamente como había empezado. Con el paso de los años, se presentaron muchas teorías sobre quién podía ser el asesino, desde los masones hasta un médico real e incluso uno de los nietos de la reina Victoria. Pero a pesar de que los 5 asesinatos han sido reexaminados cientos de veces, los investigadores creen que todos ellos pueden dar aún indicios sobre la identidad del culpable. Pat Brown está aplicando técnicas de perfil criminológico del siglo XXI para el caso del Destripador. El perfil criminológico nos permite actuar de manera científica en el examen de las evidencias físicas y de conducta, para después determinar exactamente qué ocurrió en la escena del crimen y qué tipo de persona cometió los asesinatos. Los asesinatos comenzaron el 31 de agosto de 1888. Mary Ann Nichols fue hallada en Bugs Row, en una calle frente al London Hospital. Le cortaron el cuello y la apuñalaron varias veces en el bajo vientre y el torso. Parecía un crimen sin motivo, pero la perfiladora Pat Brown cree que la ubicación puede indicar algo sobre el asesino. El London Hospital trataba a mucha gente con sífilis y tenía una sala de emergencias para ellas, de modo que no es extraño que la víctima estuviese cerca del hospital. La sífilis abundaba en Londres y en Whitechapel, lugar predilecto de las prostitutas de la época y de los obreros extranjeros. El profesor Bob Beckett es psiquiatra forense. Jack el Destripador podría haber padecido una enfermedad de transmisión sexual como la sífilis. Indudablemente, la sífilis era una enfermedad endémica entre la comunidad de la zona del este de Londres, y no solo la padecían las prostitutas. En 1880 la sífilis no tenía cura. Acababa provocando locura y la muerte del afectado. Es posible que Jack hubiese ido al hospital para un tratamiento para la sífilis y saliera muy frustrado. La prostituta Mary es el asesino en serie más infame de todos los tiempos. Jack el Destripador sembró el terror en las callejuelas del Londres victoriano, apuñalando y mutilando a sus víctimas. Han pasado más de 100 años y el Destripador no ha sido aún identificado. Gracias a las modernas técnicas de perfil criminológico, están apareciendo indicios que podrían reabrir el caso. Recreando las escenas del crimen y rastreando archivos para seguir la pista del sospechoso que casi se había perdido, abrimos el expediente misterio de Jack el Destripador. Parecía un crimen sin motivo, pero la perfiladora Pat Brown cree que la ubicación puede indicar algo sobre el asesino. El London Hospital trataba a mucha gente con sífilis y tenía una sala de emergencias para ellas, de modo que no es extraño que la víctima estuviese cerca del hospital. La sífilis abundaba en Londres y en Whitechapel, lugar predilecto de las prostitutas de la época y de los obreros extranjeros. El profesor Bob Beckett es psiquiatra forense. Jack el Destripador podría haber padecido una enfermedad de transmisión sexual como la sífilis. Indudablemente, la sífilis era una enfermedad endémica entre la comunidad de la zona del este de... Todas las víctimas eran prostitutas. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Liz Stride, Catherine Eddowes y Mary Kelly. Esta ronda intensiva de asesinatos de las trabajadoras de la calle dio comienzo en agosto y terminó en noviembre, y acabó tan bruscamente como había empezado.
Con el paso de los años, se presentaron muchas teorías sobre quién podía ser el asesino, desde los masones hasta un médico real e incluso uno de los nietos de la reina Victoria. Pero a pesar de que los 5 asesinatos han sido reexaminados cientos de veces, los investigadores creen que todos ellos pueden dar a Expediente Misterio. Jack el Destripador. Entre los años 1888 y 1891, 11 mujeres fueron asesinadas en la famosa zona de Whitechapel, del este de Londres. 5 de los asesinatos presentaban las mismas terroríficas similitudes y fueron atribuidos al mismo asesino. Indicios sobre la identidad del culpable. Pat Brown está aplicando técnicas de perfil criminológico del siglo XXI para el caso del Destripador. El perfil criminológico nos permite actuar de manera científica en el examen de las evidencias físicas y de conducta, para después determinar exactamente qué ocurrió en la escena del crimen y qué tipo de persona cometió los asesinatos. Los asesinatos comenzaron el 31 de agosto de 1888. Mary Ann Nichols fue hallada en Bucks Row, en una calle frente al London Hospital. Le cortaron el cuello y la apuñalaron varias veces en el bajo vientre y el torso.